Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, he estado viendo las exposiciones que hay ahora mismo. Hay una con el 50 aniversario de la muerte de Picasso y hay una que me ha llamado muchísimo la atención porque no la he visto, obviamente, pero he estado viendo los vídeos y me ha parecido una preciosidad porque yo había visto una de Van Gogh parecida, pero esta todavía es mejor, que es una exposición inmersiva. En esta ha sido muy respetuosa, no se ha hecho piezas de 3D, de imágenes, o sea, se ha respetado, y toda la música que lleva es Stravinsky, Debussy. Bueno, con deciros que hay 59 proyectores y pasa de 250 obras que hubieran sido imposibles traerlas aquí porque muchas de ellas están en el Reina Sofía, como ¿cómo se llama? Guernica, y yo que sé, la Primera Comunión, obras en el Metropolitan como La Señorita de Aviñón. Entonces es maravilloso porque proyectan en el suelo, proyectan en el techo, proyectan en las paredes, y entonces estás dentro de la pieza. Es algo realmente, es una experiencia única, y quien esté en Madrid, por favor, lo recomiendo porque es simplemente excepcional. Dicen que es la mejor exposición inmersiva. Ha estado antes en Toronto, Canadá, ha estado en diferentes capitales y muy oportunamente ahora mismo está en Madrid. Hombre, yo he hecho en falta que ya se rinde tributo a Picasso en las diferentes etapas que pasó, porque él es muy precoz. Su padre es profesor de dibujo, creo que era dibujo, sí, y su padre era pintor también. Había mucho ambiente y todos sus amigos eran artistas. El padre va a dar clases en las escuelas de Bellas Artes, Arte y Oficio, primero en Málaga, luego para promocionarse, porque tenía una familia de varios hijos, se fue a La Coruña y por último consiguió la cátedra en Barcelona. Picasso va a estar en todos estos ambientes distintos. Barcelona le va a deslumbrar muchísimo por el modernismo, pero también con el tiempo después va a ir a Madrid, pero no le gustó nada el ambiente que había en Madrid. Barcelona le encandila, va a ser la época de Quatre Gats, pero lo que pasa es que la burguesía catalana se queda enganchada en el modernismo, y entonces todo lo que son las nuevas corrientes vanguardistas va a ser imposible funcionar ahí. Y entonces por eso Juan Gris y todos los que estaban en Barcelona, que tenían idea de progresar, de crecer dentro de lo que es la profesión y su futuro, hay que decirlo, pues emigraron a París. Él en un principio va a ir a casa de un amigo, va a estar allí. Estoy resumiendo chapuceramente, creo que he hablado de Picasso como 1.000.000 de veces, estoy poniendo los pies en alto. ¡Ay, qué bien! Y después va a volver allí en cuanto tiene medio. He de deciros que Picasso, aunque era jovencito y al principio, cuando hablé de Gertrude Stein, fue fan suya desde un inicio. Gertrude Stein era muy popular en aquella época, apostó por él, fue cotizado de un principio, pero gracias, digamos, también a una serie de promotores que tuvo, de mecenas, como esta que os digo, Gertrude Stein y sus hermanos, también pudo sacar cabeza, porque mirad, es muy difícil cuando te pagan por lo que haces, en fin, si no gusta, pues te mueres de hambre. Y tantísimos que fueron a París y se murieron de hambre, pero Picasso era terriblemente trabajador. Bueno, y Picasso, lo que pasa es que va a cruzar diferentes etapas, que esta exposición las contempla. Cuando está en Andalucía, su padre era muy aficionado a los toros, entonces él va a pintar, seguramente se lo llevaría, porque aquí pasaba también, se llevaban a mi hermano, no pagaban nada, eran niños, y entonces con 9 años pinta El Rejoneador, y después, por no contrariar a su padre, hace un tipo de pintura muy académica y los presenta a las bienales que hay nacionales. Y en uno de ellos está La Primera Comunión, que es una preciosidad, que se nota que es muy jovencito. Entonces él va a pasar diferentes etapas. Que conozca un poquito Picasso lo sabe, yo que sé, la etapa rosa, la etapa azul, y esos cuadros que habéis visto de arlequines, de gente del circo, que son también de una belleza extraordinaria y de una sensibilidad y una delicadeza única. Él va a hacer también la Suite Volant,
en fin, hablar de Picasso es hablar del siglo XX, por eso se le rinde homenaje. Picasso fue tan español como francés, porque si no hubiera ido a Francia seguramente no hubiera tenido esa capacidad de progresar que tuvo y esa capacidad de proyección, puesto que París en aquellos momentos era la capital del mundo artístico, que después, tras la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Nueva York. Entonces Picasso, digamos, era allí el rey del mambo, por decirlo de alguna forma. Bueno, voy a ver si lo cuento un poco esta exposición porque me estoy yendo. Solamente deciros que la exposición merece la pena, tiene 200 y pico cuadros, que hubiera sido imposible reunirlos, 200, no me acuerdo, 50 o 30 o no sé, algo así, que 59 proyectores, y entonces también que proyectan en todas las direcciones, y entonces también se ha hecho unas figuras para que, digamos, rebote esa proyección, que era copiando. Ha sido muy... Esta exposición inmersiva ha sido muy respetuosa con la figura de Picasso, con lo que es un homenaje a este pintor, y entonces no ha querido, digamos, fantasear, y entonces esto está basado, esas formas que hay en el suelo y tal, donde se proyectan también imágenes, parte de las imágenes, están basados en los juegos de origami que hacía Picasso a sus hijos, que son, ya sabéis que el origami son diferentes, es muy antiguo el origami, pertenece a la cultura china, son como diferentes trocitos que a lo mejor sale un pájaro, sale una mariposa, sale diferentes cosas que son como si fuera un puzzle que lo van manejando y van saliendo diferentes. Yo a mi hija también le hacía cosas cuando eran pequeñitas. Realmente te acostumbras y sale de todo en el origami. Bueno, pues él utilizaba el origami con sus hijos. Bueno, voy a ver si lo cuento. En víspera del 50 aniversario de su muerte, conforme vaya contando, solamente deciros que esta exposición ha sido muy respetuosa y que ha sido respetuosa también con la biografía del autor, que va a ir proyectando para el que vaya, se sumerja dentro, porque esta exposición es inmersiva, es como si estuviera dentro del lienzo, ¿no? Y son de una precisión óptica excepcional. Entonces la percepción que tienes de la obra del autor es muy diferente a la que puedas tener dentro de un museo, porque de los museos resulta que solamente por deciros algo, por ejemplo, la Menina de Velázquez tiene perturbados los colores independientemente de las restauraciones, los barnices, etcétera, etcétera, las repintadas encima, porque los museos tienen unos seguros muy caros, son seguros carísimos, entonces le obligan a tener las entradas de luz muy opacas, y entonces eso hace que cuando veamos una pintura, pues como os conté el otro día del color, no percibamos el color en su color real, porque estamos condicionados por la iluminación artificial. Entonces la percepción que tenemos de la pintura exactamente no sería la que tendríamos con una entrada de luz natural, y le mata muchísimo la vivacidad, los colores, etc. Y entonces, de alguna forma, este tipo de proyección, que son muy minuciosas, que es inmersiva, está dentro de la obra, pues tienes la suerte, la fortuna de estar viendo, contemplando su obra sin esa oscuridad, con muchísima más viveza. A veces también un poco tramposa de alguna manera, pero más cerca de lo que es la obra original, porque a mí me pasó que yo conocía la Capilla Sixtina, me fascinaba mucho cuando era adolescente. Entonces en mi casa teníamos aparatos de diapositivas, mi padre era muy aficionado a la fotografía y tenía muchísimas diapositivas, y entonces lo que ocurrió es que tuve la posibilidad de tener diapositivas. Antes te vendían diapositivas de los museos, mis padres viajaban, y una de las diapositivas que tenían era de la Capilla Sixtina, y entonces casi que me las sabía de memoria, de arriba abajo, abajo arriba. La National Gallery también tenía diapositivas. Bueno, el caso, yo lo hice de forma intuitiva, no lo hice para ser culta, porque cuando eres adolescente, no sé, no eres precisamente, eres muy sincera, no tienes demasiado filtro, eres como una niña grande, ¿no? Y después, cuando conocí la Capilla Sixtina por primera vez, después no, creo que lo conté alguna vez, me resultó desilusionante, porque era todo como muy oscuro. Yo había visto una Capilla Sixtina muy luminosa, pero claro, después la restauraron y era todavía más luminosa de lo que yo la había visto, pero la Capilla Sixtina que yo vi estaba detrás de una diapositiva que estaba muy iluminada, y entonces todo parecido con la realidad era mera coincidencia, puesto que desde que fue pintada hasta que yo la vi habían pasado como 500 años, donde los castrati
los niños que eran castrados para que tuvieran voces agudas, el coro que había en la Capilla Sixtina específico, cantaban y estaba todo lleno de velas y eso creó una sombra, una imagen oscura, de tal manera que la percepción que había, se hicieron tesis doctorales muy sesudas sobre esa forma de pintar de Miguel Ángel, pero el hecho real es que cuando se le quitaron 500 años de suciedad a la Capilla Sixtina, resulta que Miguel Ángel había pintado con colores muchísimo más fuertes, muchísimo más vivos. Ya sabéis que él era escultor, y entonces uno de los desafíos que le hizo Julio II, porque Bramante y él no se llevaban, fue el desafío de tener que pintar, y dijo, sí, como un bestiazo, pintó estupendamente la Capilla Sixtina, pero claro, fue un desafío muy grande y se nota que ese escultor aquí va riendo para casa, porque los escultores pintamos y dibujamos muy bien, porque lo mismo que Mantegna, sus piezas son muy volumétricas. Bueno, lo que quiero deciros es que quien tenga la posibilidad de ver esta exposición merece la pena. Espero ir un fin de semana, como la van a tener bastante tiempo, porque la van a prorrogar, porque está teniendo muchísimo éxito de público. Creo que me voy a pasar un fin de semana de entrar y salir en los sitios, y es una suerte el poder ver, el poder estar dentro de un lienzo. Bueno, esto es en el espacio 5.1 de IFEMA, donde hacen también la Feria de Arco, y hay 217 obras de Picasso de todo lo que es toda su vida, 217 obras seleccionadas de la mejor obra de Picasso de cada época, y han sido muy rigurosos a la hora de hacer la selección, porque he estado viendo diferentes fotografías de lo que es la exposición. Todo esto, cada diapositiva que, digamos, entra en la sala, o sea, que cubre techo, suelo y paredes, está acompañada de música diferente. Han hecho como una coreografía, y todas de muy buen gusto, porque de música entiendo un poco por mi padre, que nos estuvo machacando con música desde que era pequeño, machacando afortunadamente, y al final cuando oigo algo digo, esto es de fulano, de mengano. Bueno, hay 217 obras del artista, que es una síntesis de cada época, proyectada por 59 proyectores. 59 proyectores, eso es de locos, sobre paredes, techos, suelos y módulos tridimensionales. Es la mayor exposición inmersiva realizada hasta la fecha, porque sabéis que ha habido una de Van Gogh, después se hizo otra de Van Gogh con Klimt, que es también una preciosidad. En fin, son las que conozco, me imagino que habrá de más autores, pero como son Van Gogh y Klimt tienen unos colores tan vivos, pues claro, es sencillamente espectacular para hacer un tipo de exposición como esta. Por supuesto, en España ha sido, el público se ha quedado totalmente deslumbrado con este tipo de exposición, y es la primera dedicada a Picasso, al artista más destacado del siglo XX. Bueno, ahora mismo ya sabéis que había una pugna entre Duchamp y Picasso. Picasso fue el rey de la vanguardia y Duchamp fue el conceptual por excelencia, con su ordinario. Con estos dos reclamos aterrizan la Imagine Picasso en el espacio de 5.1 de IFEMA, que os he dicho, en Madrid. Se proyectan reproducciones de 217 piezas de Picasso con 59 proyectores. Os lo voy a repetir 20 veces porque es que yo no salgo de mi sorpresa. Yo tengo un proyector en casa y vamos, 59 proyectores, además de esos que tienen 59 proyectores poderosísimos. Yo digo, tanta hora enchufado, se fundirá alguno, ¿no? No sé. Del pintor malagueño sobre las paredes están coreografiados con una música excepcional, como he dicho antes, de Debussy, Stravinsky, etc. La han volcado un poquito hacia Francia, porque son franceses los que la han hecho, porque tenía que haber tenido también el detalle de poner fandanguillos malagueñas, que son Picasso creció en ese ambiente, y cuando iba tanto Dominguín a verlo, que era íntimo amigo, como Alberti, que también era íntimo amigo, pues cantaban, bailaban, hacía palmas, o sea, no sé, en fin, lo han hecho así, bien, vale.
Esto se proyecta, os he dicho, sobre las paredes, el suelo, el techo, todo está lleno como de estructuras poliédricas también, inspirado en las piezas de origami que él realizaba para sus hijos. En esta exposición, que estará en Madrid hasta febrero, pero es prolongable si hay éxito del público, lo han dicho los responsables, y está habiendo muchísimo éxito del público, posiblemente se amplíe. No hay realidad virtual ni hay animación, os lo he dicho, porque quieren ser rigurosos, o sea, no quieren fantasear, y están realizadas a partir de las obras originales que hubiera sido imposible reunir allí, vamos, ni de broma, porque son del Metropolitan, la Señorita de Aviñón, en el Museo Reina Sofía, etcétera. Ahora nombraré unas cuantas, la Primera Comunión, bueno, otras que están en el Louvre, otras que están en el Museo d'Orsay, en fin. En este sentido es respetuosa la exposición con la obra del artista. Eso es lo que ha dicho su autor, que se llama Sold Out, el director de la empresa Sold Out, tiene un nombre en inglés, pero son franceses, que es la promotora que gestiona el espacio expositivo y que ha traído la exposición a España en colaboración con Core Production. Las proyecciones se realizan con el sistema de imagen total, que está inventado por un francés en 1977, que era fotógrafo y periodista, que se llamaba Albert Plency o algo así. Y realmente el objetivo es sacarle el marco a las piezas. A ver si aprendo a meter las imágenes por aquí detrás, porque ya va siendo hora. Y convierte todo el espacio donde estás viendo la exposición en un gran lienzo. Tú estás dentro de la exposición, es en un único lienzo en el que el visitante es totalmente sumergido, está dentro. La muestra llega a la capital española justo cuando, hombre, ellos también han hecho un negocio, cuando el centenario de la muerte de Picasso, que es el 10 de abril, cincuentenario, que es 2023, y que estará lleno de exposiciones. Hay 50 exposiciones, esta se suma a las 50 exposiciones de actividades dentro y fuera de España. Y Imagine Picasso se ha visto ya en Lyon, en Quebec, o sea, Lyon, Francia, Quebec y Vancouver, en Canadá, Atlanta y San Francisco de Estados Unidos. Y bueno, claro, allí hacen más negocio que aquí, pero aquí está teniendo muchísimo, está yendo mucha gente. Bueno, este jueves han presentado la exposición Rafael Jiménez, director de Sold Out, y Pascal Bernardir, que es el productor de esta y otras exposiciones inmersivas dedicadas a Van Gogh o Monet, que os he dicho, y Klimt, sobre los fenómenos de la cultura popular como el Juego de Tronos, Harry Potter. Bueno, Bernardir lo que pasa es que considera este proyecto como la mejor exposición que se ha hecho de exposición inmersiva. Habrá que ir a verla, por favor, los que estén en Madrid que lo cuenten. Y asegura que permitirá entender muchísimo a Picasso, a gente que se le resiste. Más que entender, yo pienso que sentir, porque cuando vemos una pieza de arte y tal, hay que sentirla. Yo siempre lo digo, y si no la sientes, pasa de largo, que ya encontrará alguna que la sentirá. No tienes por qué, aunque sea súper famosa, que te tiene que gustar, por favor. Hay que ser sinceros, porque las cosas se hacen con el corazón, y hay que sentir con el corazón. Bueno, también Picasso, están también allí los directores de la muestra, que son Annabelle Mugler, Julian Barón, etc. Ambos han colaborado con la historiadora del arte, que es la que ha hecho la selección, que es Adroula Michel, que es la que ha hecho la selección de las piezas, que es una de las expertas de Picasso, y la ha hecho también, y han trabajado con Rudy Ricciotti, que era el ganador del Gran Premio Nacional de Arquitectura de Francia, que es responsable del diseño expositivo. Eso es que tiene su risa de proyectar eso, y los módulos sobre los que se proyecta la obra de Picasso. En una primera sala se explica sobre unos paneles los distintos periodos. Esto es que es didáctica a tope, del periodo azul, el periodo rosa, como he dicho, del cubismo, y sus coqueteos con el surrealismo, el iberismo, los retratos de mujeres, etcétera, etcétera. Porque retrataba todo, a su hija, a su novia, a sus pretendientes, a su amante, a su madre mía, a sus hijos pequeñitos. Bueno, su biografía es que tuvo una vida muy convulsa, él era así, tenía un carácter muy, muy bestiajo. Su biografía, las características de la exposición y una relación de las obras incluidas en ella. Lo que se hace realmente es contextualizar para que cuando accedas a las pinturas, digamos, lleves como un background, que dicen los ingleses, ¿no? Una especie de contexto cultural, porque te vas
te vas a sumergir. Y hay 59 proyectores, como he dicho, que reproducen la obra sobre las paredes, suelo, módulos tridimensionales. Bueno, ellos dicen, los que la han hecho, que dice, esculpimos las pinturas. Eso lo ha dicho Annabel Mowgli. Las imágenes se multiplican completas o de manera fragmentada. Eso es muy complicado, más de lo que os podéis imaginar. Se suceden, debe ser costosísimo. Se suceden, se superponen y se funden con una banda sonora de fondo que es como una puesta en escena en la cual han puesto canciones infantiles tradicionales francesas, han barrido para Francia, y obras contemporáneas de Picasso como Debussy, Satie, Stravinsky, etcétera, etcétera. Mowgli ha definido la muestra como una especie de exposición imposible en la que la tecnología digital, en contra de lo que muchos creen, está haciendo muchísimo por el arte, porque está ayudando a hacer entender, a difundir, etcétera. O sea, porque por favor, los nuevos soportes no son enemigos, todo lo contrario, hay que fluir, hay que ir de la mano con ellos, y permiten reunir en un mismo espacio, aunque sea de forma habitual, obras que se encuentran en distintos museos del mundo que habría sido imposible reunir en ningún lugar, como en el MoMA de Nueva York, la Señorita de Aviñón, el Reina Sofía de Madrid, el Guernica, que también proceden de otros centros de arte, como el Museo Picasso de París, el Museo Picasso de Barcelona, el Museo Pushkin de Moscú, así como varias colecciones. Además de las obras maestras mencionadas, destacan entre las que se han proyectado, las que se han seleccionado, la Primera Comunión, como os he dicho, que es de 1895, Ciencia y Caridad, que esa también es tremenda, de 1897, que Picasso era un nene, estaba adolescente. Retrato de Carlota Valdivia, La Celestina, 1904, Familia de acróbatas, pues claro, estamos ya en periodo rosa, periodo azul, etcétera. Familia de acróbatas con mono, que es de 1905, Niño llevando un caballo, 1906, es preciosísima. Las Mademoiselles d'Albignon, en 1907, que abren el cubismo, o Paulo vestido de arlequín, en 1923, su hijo que luego se suicidaría, en Minotauro tirando de un carro, 1936, Guernica, 1937, Las Meninas, 1957, hasta los célebres de algunos, o sea, los retratos de muchas de sus parejas, como María Teresa Walter, Olga Koklova o Dora Maar, o sus autorretratos de diferentes épocas. Trabajó muchísimo. Es como si todas las obras de Picasso estuvieran juntas en España al fin, declara la codirectora de esta exposición tan bonita y tan interesante, que por favor merece la pena ir a verla. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.